8:38 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar al doctor Germán Rodas, coordinador nacional de la Comisión Nacional Anticorrupción, que deviene de un mandato social, no depende del Estado, no recibe recursos, pero ha dado un gran aporte, un aporte valioso en estos 10 años, entregando casos, poniendo el dedo en la llaga en la corrupción, que en muchos casos sigue galopante. Yo citaría el caso del sector de la adquisición de medicinas, el caso en Guayaquil, es decir, hay casos que los ha señalado y que penosamente esa corrupción se ha mantenido. Quisiera empezar con un tema de coyuntura en estos 10 años. ¿Qué siente el doctor Germán Rodas cuando ayer la justicia americana, la jueza Catherine, rechazó este pedido, aunque esté enmarcado en el ordenamiento americano, la reducción de la pena de este corrupto Carlos Poli Fayoni, contralor de 10 años de la Revolución Ciudadana, que ayer pedía la rebaja de la pena y ayer le negaron en la Corte de Miami? ¿Qué siente que este sujeto tuvo la avilantez de enjuiciar a miembros de la Comisión Anticorrupción, entonces presidida por el doctor Julio César Trujillo, ya fallecido, el economista Jorge Rodríguez, y también allí presente el doctor Germán Rodas? ¿Qué siente al saber de estos corruptos que han ido a la cárcel? Buen día. Miguel, un saludo cordial a usted, buenos días, a la audiencia, lo propio. Carlos Poli creo que es uno de los sujetos emblemáticos de la corruptela en el Ecuador. Precisamente hace 10 años fuimos motivo de una persecución apenas iniciada la vida de la Comisión Nacional Anticorrupción por parte de él y de otros sectores que estaban preocupados de nuestra acción al ir descubriendo que Manduriacu, que la llamada refinería del Pacífico que no existe, estaban atravesadas por la corruptela, la presencia de Odebrecht, los sobreprecios, los chantajes, etcétera. Y evidentemente él ejerció todo el poder para que estas denuncias presentadas hace 10 años, pero que llegaron a juicio en el 2017, sean causa y motivo para sentenciar a la Comisión Nacional Anticorrupción. Se pretendió ponernos 1 año de prisión y hacer el pago de importantes sumas de dinero para resguardar y para poner un precio en realidad a la supuesta idoneidad del contralor de aquel entonces. Pero la justicia, que no llegó en el país, ha llegado a Estados Unidos, precisamente porque con esos recursos asaltados en el Ecuador pudo hacer la fortuna y pudo poner sus dineros mal habidos en la economía y en la actividad comercial norteamericana, lo cual permitió que ellos, esa justicia norteamericana, detectara los ilícitos y los sentenciara a la prisión por evasión de impuestos, entre otras cosas. El intentar que le bajen la pena, pues evidentemente ha quedado ya cerrada ese propósito. Creemos que se hace justicia ya, lamentablemente aquí todavía no, y lo que sí está ocurriendo es que en el caso individual de Poli está pagando una condena por gravísimos delitos cometidos en contra de los ecuatorianos que le entregamos recursos para la obra pública, pero que la aprovecharon para otros asuntos. Y evidentemente está pagando también una pena por no haber manejado adecuadamente, igual que Al Capone, el manejo de esos recursos en la actividad económica comercial norteamericana. Por tanto, él está pagando lo que hizo en Estados Unidos, aun cuando él hizo tanto daño desde la Contraloría durante una década. Desde luego que sí, está ocurriendo aquello, pero mucha de la fortuna que él puso a circular en Estados Unidos la hizo malamente en nuestro país. Por eso es que, Miguel, en un paréntesis que aprovecho, la Procuraduría debería buscar los mecanismos conducentes para intentar obtener
de esos dineros y recursos y bienes que van a ser confiscados en Estados Unidos, obtener una parte, porque muchos de esos dineros fueron mal habidos en nuestro país. Claro, él fue llevando, si viajaba casi una vez por lo menos a la semana a Estados Unidos, ha estado llevando dinero y lavando, haciendo transacciones. ¿Cómo la justicia americana determinó, doctor Rodas? Así es. Las investigaciones allá han sido evidentes, ahí se han extendido hacia otros núcleos de su familia, pero lo que usted acaba de señalar es la verdad. Él nunca estuvo en el país, nunca. A partir del día jueves de cada semana, viajaba los jueves en la noche y retornaba los lunes en la noche, y ejercía la Contraloría, pero se daba tiempo suficiente para hacer de puente entre los intereses de Odebrecht y entre aquellos que estaban empoderados del poder público en aquel momento, de tal suerte que obtuvo ventajas y las sanciones llegan tarde o temprano. Pero algo adicional: así le hubieran bajado los años de prisión, así le dejaran un día en la cárcel, el país sabe perfectamente quién es este sujeto, y sabe también que la Comisión Nacional Anticorrupción no hizo una falsa acusación, sino que el tiempo le ha dado la razón. Y esa lucha yo siempre le he dedicado, y la hemos dedicado a nuestros compañeros que ya no nos acompañan, a nuestro primer coordinador Jorge Rodríguez, a Julio César Trujillo, a María Arboleda, a Isabel Robalino, y últimamente a quien se nos fue, que es el caso de Francisco Muñoz. De tal manera que es una lucha de una década, nunca nos atemorizó, y menos aún el intento de esa sentencia que rápidamente una juez de alquiler, la doctora Karen Matamoros, la leyó para pretender amedrentarnos cuando vamos detrás de lo que significaba Odebrecht en el Ecuador. Y pensar que esa jueza Karen Matamoros sigue en el sistema judicial ecuatoriano, ¿no? Pues debiera ser una... Así es. Sigue en el sistema judicial ecuatoriano, y cuando le pedimos a la judicatura que solamente lea una carta, porque no pedíamos otra cosa, lea una carta de protesta por su acción, hasta el día de hoy son incapaces de leer esa carta para que consten actas, porque la justicia también es reparar en mínimo aquellos a quienes se los ha agraviado con sentencias espurias y a contrato. De manera pública, vuelvo a decirle a la judicatura, la carta enviada por la Comisión Nacional Anticorrupción hace mucho tiempo debería ser leída en la sesión, guardada y archivada, pero que queden actas. Tienen una especie de espíritu de cuerpo, se protegen como en este y en otros organismos, lamentablemente, las personas que forman parte de estas estructuras del poder. Claro, ahí se puede presumir un daño moral que se hizo, y primero con el juicio y segundo con la sentencia, que el mismo día quedó en nada. Ahora, en estos 10 años, ¿cómo se podría valorar este aporte de la comisión? Sin recursos, sin nada, sino con la voluntad. ¿Cuántos miembros quedan de la comisión, si usted podría darnos a conocer del origen del mandato social, doctor Rodas? Claro, hace 10 años comenzó a surgir la idea, y inmediatamente entre abril y mayo se consolidó la comisión con los nombres que acabo de señalar, entre otros. Pero de esa época fundacional quedamos 2 compañeros, Simón Espinosa y yo, que tengo la honorosa designación de mis compañeros para ser su coordinador. Pero los propios colectivos sociales nos dieron la facultad de escoger a aquellos que podrían incorporarse a la comisión. Algunos casos han reemplazado a las personas que fallecieron, pero siempre con consulta a los mandantes. Y entonces hoy están incorporados, y permítame que le diga quiénes: Miguel Jimena Moreno, Marco Antonio Rodríguez, Gustavo Vega, Juan Cubi, Alfredo Borja, Verónica Miranda, Ramiro Beltrán, Diego del Castillo, Enrique Galarza, Patricio Albuja. Es decir, personas que vienen de la academia, del campo de la literatura, un ex rector, una ex presidenta del Colegio de Ingenieros de Pichincha.
gente que está vinculada con la sociedad y que ha demostrado probidad, compromiso en esta tarea que, como usted la dice muy bien, no hay un centavo recibido ni por estructuras públicas ni privadas. Más bien nos corresponde a nosotros hacer alguna cuota para alguna circunstancia, incluido para encontrarnos en nuestras reuniones, y hemos trabajado a tiempo completo cumpliendo una labor ética al servicio de la patria. Que en estos 10 años de trabajo en el combate a la corrupción, ¿cuáles podría resaltar usted? Por un lado, que han ido a investigación en la Fiscalía y por otros que siguen pendientes. Creo que hay varios casos. El caso de Manduriacu, que es el que habíamos comenzado a señalar, que además hace pocos meses atrás, un par de años diría yo en realidad, tuvo ya una sentencia en la Superintendencia del Poder del Control del Mercado, cuando señaló esta superintendencia que el acto colusorio, en base a nuestra documentación, debía ser sancionado. Sancionó a la SELEC de aquel entonces, del año 15-16, 2015, con una multa de $1 millón, y a SELEC y a Odebrecht con una multa de 70 millones. Lo que pasa es que ahora hay que cobrarlos, y tampoco van a cobrarle al SELEC, pues tienen que cobrar a los responsables del SELEC de aquel momento. Los juicios de repetición deberían ya estar en marcha. Y en el caso de Odebrecht parece que dicen que no encuentran sus oficinas porque se ha cambiado de nombre, pero estos pretextos no pueden ser motivo para evaporar una sanción de esta naturaleza. Con esos argumentos nosotros hemos ido a Fiscalía, somos parte del juicio, y Fiscalía le hemos señalado que es importantísimo que termine ya las investigaciones previas y que con esta misma sanción de la Superintendencia del Poder del Control del Mercado actúe a la brevedad. Ese es un caso importante. En relación a la refinería del Pacífico, todos sabemos de esa realidad de ninguna construcción de esa supuesta refinería, y allí nosotros demostramos y han sido sancionados aquellas personas que inclusive el lote de la refinería le vendieron con sobreprecio. Tenía un costo de $200,000 y el Estado compró en $11 millones, a favor evidentemente de quienes hacían la venta con la repartición bajo mesa de los recursos que acabo de demostrarlos. Evidentemente hemos trabajado en aquello que significa la presencia de venta de insumos y medicamentos médicos con sobreprecios, no solamente en uno o en otro hospital. Creo que básicamente lo hicimos respecto del Teodoro Maldonado y del Hospital Los Ceibos de Guayaquil. Pero estas estructuras delincuenciales, lo hemos advertido siempre, se mueven en todo el país y alrededor de todas las estructuras de salud pública. Por ello hemos entregado la información con nombres y apellidos de aquellos que proceden inadecuadamente a varios ministros de salud, de tal suerte que es de esperar que todavía se ponga en marcha la atención respecto de este tema. Fiscalía actuó en muchos casos, evidentemente, frente a esas denuncias. Creo que es importante retomar lo que ocurrió el día de ayer, por la que la Comisión Nacional Anticorrupción fue una de las sectores que denunció el maltrato en aquello que significó, que se denominó la reconstrucción de Esmeraldas y de Manabí, luego del terremoto. El día de ayer ha sido nuevamente establecido el hecho del peculado en la figura y en la persona del ex vicepresidente Glass, porque allí hubo $3.500 millones en juego, y fueron a construir, en vez de salvar a la población de su lamentable situación y de construir obras en función de lo que significaba atender a esa población luego del terremoto. Queda clarísimo que construyeron parques, construyeron subterráneos, mejoraron ciertas condiciones en favor de determinados grupos sociales y económicos de esas provincias. Hemos peleado de manera activa para recuperar el Hotel Quito, ese hotel que es patrimonio de la ciudad de Quito, bien público del país, y que se le ocurrió al presidente del IES de aquel entonces, un señor Richard Espinosa, vender este hotel a un precio menor de lo que correspondía, y además vender un bien patrimonial. Le hemos dicho al actual presidente del IES que hay que recuperar este hotel.
y él ha ofrecido actuar en esa línea. Desgraciadamente no se ha avanzado. De manera pública le pedimos que el compromiso que tuvo con la Comisión Nacional Anticorrupción, perdón, de recuperar este hotel, este bien, siga adelante, se proceda, porque él tenía ya la vía. Estoy hablando del doctor Peña, creo que eso es importante, y hemos puesto como un hilo de conducción en nuestra investigación permanente a lo actuado por Odebrecht, porque Odebrecht tuvo una presencia colosal en el país, y todavía hay los estertores de esa presencia, por ejemplo en el metro de Quito, que se han negado la máxima autoridad a hacer una auditoría sobre la construcción del metro, porque allí Odebrecht y la empresa Acciona evidentemente generaron fenómenos de sobreprecio, problemas que comienzan a vivirse ahora. Nosotros defendemos la construcción del metro y de su ampliación. Lo que no concebimos es que no pueda haber una auditoría y sanciones a aquellos que han actuado de mala fe en este procedimiento. Y esto por señalar algunos elementos de carácter general, Miguel. Bueno, hay casos que ha seguido la comisión y que tuvieron su repercusión, como hay casos que siguen ahí esperando. Un caso emblemático que usted citara, caso de Manduriaco. ¿Qué pasó finalmente con eso? Bueno, aparte de lo que he señalado, que la Superintendencia del Poder del Control del Mercado ya estableció responsabilidades y multas, desgraciadamente en Fiscalía sigue la investigación previa. Nos hemos reunido con la fiscal en 2 ocasiones, las 2 ocasiones de manera pública, como deben hacerse las cosas. Y allí le hemos dicho que es necesario que ese tema y otros más sean atendidos con la urgencia que demanda el país. Porque la lucha anticorrupción en el caso de nuestra comisión, y yo creo que la audiencia debe saberlo, no ha sido ni para protagonismo mediático, ni para catapultar a nadie en función de intereses electorales. Nadie de la Comisión Nacional Anticorrupción ha optado por esos caminos. Las decisiones las tomamos con unanimidad. No hay votación de mayorías. Allí asumimos el compromiso, además de la denuncia, presentando las firmas, las rúbricas de todos y cada uno de nosotros para asumir las responsabilidades. De tal suerte que lo que tenemos que invocar es que los organismos de control, también la Contraloría y las superintendencias de bancos, compañías, etcétera, deben actuar en función de los intereses del país y no pueden especular con el mediatismo político y no pueden especular con el interés político, sino con los requerimientos de justicia que demanda el Ecuador y que demandamos los ciudadanos, porque hay que hacer una gran valoración, que es lo que nosotros hemos podido constatar, que cuando se quitan recursos en vía a la corruptela, lo que se hace es quitar recursos a la salud, a la vivienda, a la educación de los ecuatorianos. Creo que es indispensable que con una voluntad política se pueda enfrentar las acciones colusorias de esos malos empleados que pululan en determinados lugares, que son los que entregan bajo mesa los términos de referencia, favorecen las subastas inversas, etcétera, etcétera. Todos estos elementos hay que decirlos, porque es la forma en el mediano y en el largo plazo de seguir en una tarea de combate a la corruptela. ¿Cómo lograr que esta Comisión Nacional Anticorrupción por mandato social siga dando su aporte, que no desmaye en la tarea que viene cumpliendo? ¿Hay esa decisión cívica de seguir trabajando? Desde luego que sí, porque tenemos una ventaja adicional, que tenemos independencia frente al poder, que es lo que no ocurre con las comisiones que se nombran desde los regímenes. Es decir, son esas comisiones que terminan barriendo bajo la alfombra. Yo me acuerdo todavía de esa comisión que trajo el expresidente Moreno, que eran un grupo de extranjeros que les llevaron desde el aeropuerto a alguna reunión, se reunieron con nosotros y nos dijeron que no tenían idea a qué habían venido. Es decir, no se trata de generar un espectáculo mediante las comisiones de gobierno. Y esta independencia frente al poder nos ha permitido combatir a todos, no combatir, a buscar el esclarecimiento de la realidad y de señalar los hechos, ¿no? De la cosa pública. A señalar los hechos. Así es. No hemos tenido inconveniente en decir que no nos parece que hay transparencia en el manejo de la contratación de Sacha. No nos produce ninguna circunstancia
de resquemor señalar que el concurso para que gane Progen en el traer los equipos termoeléctricos fueron inadecuados. No hemos tenido temor en señalar al presidente Moreno que en Celega ha habido un asalto constante y permanente, que no había auditorías en Petroecuador. No hemos tenido problemas en decirles a los regímenes anteriores, particularmente el del expresidente Correa, todo este listado de atracos que se habían ido dando, de tal manera que la independencia frente al poder es una de las características nuestras. No estamos atados a ningún compromiso y la única línea de acción que está por sobre nuestro quehacer es un compromiso ético y ciudadano, y adicionalmente un compromiso con el país de decirle la verdad, pero también de haber sentado en estos 10 años, creo que en la idea central que voy a señalar, que la sociedad, que los ciudadanos, por mandato constitucional, por derecho constitucional, pueden organizarse y ejercer Contraloría Social, siempre y cuando aquello no sea para una acción mediática, y que los ciudadanos y la Contraloría Social deben ser factores fundamentales para enrumbar el manejo de la cosa pública y para impedir los grandes atracos a nuestra patria. Usted ha señalado en la historia de los 10 años de la Comisión Anticorrupción, por cierto, gran parte de la corrupción que hubo en el gobierno de la Revolución Ciudadana, y solo quiero mencionar, para continuar hablando de la Comisión Anticorrupción y su década de aportes, mencionar que curiosamente, siendo usted un prestante militante por décadas del Partido Socialista Ecuatoriano, que el fin de semana, solo para mencionar, resolvió apoyar a la candidata de la Revolución Ciudadana, lo cual resulta, déjeme decir, una vergüenza, porque sí es bueno recordar, parte de lo que olvidamos en el país, el Partido Socialista fue tomado por el correísmo con la fracción que dirigían Silvia Salgado, Rafael Quintero, que fue reconocida por el CNE de entonces. Luego este sector retomó el control del partido y expulsó de las filas a Salgado y Quintero. Recuerdo cómo el correísmo persiguió a un distinguido también compañero suyo, dirigente del Partido Socialista, Enrique Ayala Mora, académico, rector de la Universidad Andina Simón Bolívar, y pretendió tomarse esa prestigiosa universidad. Se dividió al movimiento sindical donde había la presencia de socialistas, como fue el caso del ya fallecido dirigente Mesías Tatamuez. Persiguió a usted, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, cuyo origen de lucha se inició precisamente en las filas socialistas, con el juicio, lo que usted ya nos citó, el caso del corrupto ex contralor Carlos Polit. En definitiva, ha sido una lucha permanente. Y yo citaba esto porque usted es un prestante militante del Partido Socialista. Pero volviendo al tema de la comisión, ¿cuáles son los desafíos que tienen luego de los 10 años? Sobre lo que usted acaba de señalar, Miguel, yo diría simple y llanamente lo siguiente. En la comisión existen diversas posturas ideológicas, doctrinarias, epistémicas y de pensamiento, porque no hay hombre, no hay mujer que no puedan tener una visión ideológica de la realidad y actuar sobre principios, pero no son esos los factores que inciden en la vida de la comisión. Por eso señalé que las decisiones las tomamos por unanimidad, por consenso absoluto. Con lo cual yo quiero señalar que no estamos atados a nuestro pensamiento o a nuestra práctica política, de la cual yo, desde el que asumí el encargo de formar parte de la Comisión Nacional Anticorrupción hace 10 años, evidentemente he puesto una distancia con una organización política a la que me vinculé hace muchísimas décadas. Sobre la decisión, pues evidentemente yo hubiera esperado una resolución ideológica. Con eso creo que lo señalo todo, y de todas maneras nosotros estamos involucrados en esta tarea anticorrupción, que es una forma práctica de poner en marcha principios fundamentales del humanismo, principios fundamentales de las causas sociales,
participo en representación y a pedido de organizaciones sociales, de tal manera que no hay cordones umbilicales, sino con la idoneidad, con la ética, la transparencia, que eso es lo fundamental. Para los siguientes periodos, pues de esta comisión, aquellos que puedan irse incorporando con el tiempo, porque no podemos ser eternos, evidentemente les quedan varios retos, que significan, por ejemplo, y entre otras cosas, prever la construcción de un sistema nacional anticorrupción y actuar sobre aquello. Creo que es la hora de pensar en cambios estructurales fundamentales. Nos está sobrando el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que no es sino un núcleo de operadores políticos que se distribuyen en el país conforme se han distribuido previamente sectores políticos también. Y entonces nombran las autoridades en función de esa distribución del pastel. Creo que nos sobra la judicatura y creo que hay que darle fortaleza a la Fiscalía precisamente para que pueda reemplazar un organismo que sigue sobrando en la estructura nacional. Es indispensable establecer ejes transversales en la formación de los estudiantes. Nosotros en más de una oportunidad nos reunimos con varios ministros de educación para señalarles que cómo es posible que la ética, que cómo es posible que la historia no forme parte del currículum de la formación de los estudiantes. Importante de la Comisión Nacional. La formación en valores y en principios deben ser ejes transversales, universitaria y de posgrado. Hace un rato usted hablaba de la Universidad Andina y yo allí conozco con enorme satisfacción que hay maestrías, posgrados, diplomados, etcétera, para formar a la gente en las tareas anticorrupción, a los jueces, etcétera, etcétera. Son trabajos denodados que hay que hacerlos. De tal manera que este es un compromiso de la comisión, pero no puede haber compromiso si tampoco hay compromiso de la sociedad. Y yo quiero decirle que nuestra lucha ha venido acompañada también del periodismo de investigación, porque forman parte de estas tareas, y de otros colectivos sociales que también se preocupan de lo mismo. De tal suerte que creo que hemos prendido la mecha para entender que la ciudadanía puede ejercer contraloría social con verticalidad, pero sobre todo con pasión, con entusiasmo y yo diría finalmente con valentía, porque no es una tarea fácil, es una tarea que exige comportamientos que afiancen la voluntad ciudadana de cambiar al país de manera estructural. Claro, es valentía asumir, porque ustedes casi van a la cárcel por el designio de un corrupto que hoy está en su puesto en la cárcel. Esa ha sido la realidad. Bueno, un gran filósofo me hace acordar, español, Miguel de Unamuno decía: hay ladrones que predican contra el robo para que no les hagan competencia. Frases célebres. Bueno, quiero concluir este diálogo con el doctor Germán Rodas, pedirle que siga ese compromiso cívico, aportando desde la visión social en el combate a la corrupción. Y quiero leer un mensaje que nos envía un reconocido académico y patriota, el psicólogo político doctor Jaime Costales, que dice: expreso al doctor Germán Rodas y a la Comisión Anticorrupción gratitud inmensa por ser modelos de patriotismo y conducta ética inspiradora. Creo que lo que él siempre viene invocando, hay que tener conciencia colectiva en el Ecuador para tomar decisiones en el país. Doctor Germán Rodas, muchas gracias. Su atención a la revista de Opinión Democracia. Muy gentil por la invitación, un saludo cordial, gracias al doctor Costales por su opinión y a la ciudadanía la reiteración de un compromiso con una tarea que está por encima de cualquier otra coyuntura en este y en cualquier momento. Buenos días, muy amable. Muchas gracias al doctor Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia, a través de XFM, Democracia M y Democracia TV. Les recomendamos, ya bien, en XFM, el show de la papaya. Y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, les agradecemos su amable seguimiento y les deseamos un feliz martes a todos. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes.
Esto es Exa Informa por Exa FM. Jorge Glass enfrenta su tercer juicio por peculado, acusado de desviar $367 millones destinados a la reconstrucción de Manabí tras el devastador terremoto de 2016. Estos fondos, que debían financiar hospitales, viviendas y escuelas, nunca llegaron a su destino, dejando a miles de familias en el abandono y profundizando la crisis en la provincia. A pesar de las pruebas presentadas por Fiscalía, la candidata del correísmo, Luisa González, ha manifestado abiertamente su respaldo a Glass y se ha comprometido a otorgarle un salvoconducto en caso de llegar a la presidencia, lo que le permitiría quedar en libertad. Mientras la justicia avanza en este nuevo proceso, los manavitas, aún afectados por las secuelas del terremoto, mantienen viva la memoria de lo ocurrido. Para ellos, este juicio no solo es un paso contra la corrupción, sino también una lucha por la verdad y la justicia. Esto fue Exa Informa, solo por Exa FM. Inicio de espacio promocional y publicitario. Amor, voy a pagar el internet